Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un estudio más de este día domingo con el título El Evangelio, una verdad eterna. El día de hoy estaremos hablando lo que representa este Evangelio eterno que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Antes de poder comenzar, quisiéramos ahí donde ustedes están, nos acompañen, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. La oración es muy importante en nuestra vida. Si dejamos de orar, también dejaremos de existir en esta tierra. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre bendito, llegamos a un momento de estudio. Necesitamos su dirección, necesitamos que usted sea el único quien nos pueda ayudar a entender. Le pedimos por cada uno de sus hijos, abre la mente y el corazón y que ellos entiendan lo que significa tu palabra para este tiempo. Le pedimos en súplica porque confiamos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio y tenemos la primera pregunta. Como las enseñanzas de Cristo armonizan perfectamente con las escrituras del Antiguo Testamento, nos cita Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Vamos a buscar en el libro Deuteronomio el capítulo 6 y el verso 5. Sabiendo que el Deuteronomio significa la repetición de la ley, entonces vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio el capítulo 6 y el verso 5. Entonces dice lo siguiente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, también cuando buscamos el libro de Levítico, el capítulo 19 y el verso 18, de la misma manera la palabra nos indica algo interesante de lo que tenemos que comprender. Capítulo 19 y el verso 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces tenemos una clara enseñanza en el Antiguo Testamento cómo el Señor enseñó los mandamientos de una manera tan explícita, de una manera tan ordenada. La primera parte encontramos el amor a Dios y en la segunda parte encontramos el amor al prójimo. También en Mateo el capítulo 22 y el verso 36 al 40 dice lo siguiente: Maestro, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mis queridos hermanos, tenemos allí la misma expresión de la palabra, lo que presenta el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico. Tenemos ahí un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, lo que Cristo habló y lo que Cristo representó para su tiempo en las edades eternas. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta dice: ¿cómo las enseñanzas de Cristo armonizan perfectamente con las escrituras del Antiguo Testamento? Tenemos la respuesta, vamos a poner la respuesta: porque de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ustedes se preguntarán: ¿y por qué solamente tenemos dos mandamientos? Sin duda no son dos mandamientos dados como para tener en cuenta que está cambiado. Está hablando acerca de los 10 mandamientos representados en dos grupos. 4 mandamientos que vendrían a ser para Dios y 6 mandamientos que vendrían a ser para nuestro prójimo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos también una pregunta más. ¿Qué explicación dio Cristo acerca de su doctrina? En el libro de San Juan, el capítulo 7, el verso 16 y el verso 17. El libro de San Juan, capítulo 7, el verso 16 y el verso 17. Vamos a lecturar. Entonces, dice la palabra:
Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dijo que la doctrina no es de inspiración humana, sino la doctrina es completamente inspiración divina. La doctrina sería del Padre. Entonces, también podemos en esta mañana leer el testimonio y luego vamos a poner la respuesta. Dice: Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis palabras están en perfecta armonía con las escrituras del Antiguo Testamento y con la ley pronunciada desde el Sinaí. Nos damos cuenta, entonces, las palabras que Cristo estaba dando estaban de la misma forma dadas como se le dio en el Sinaí del Antiguo Testamento. Entonces dice: no estoy predicando una nueva doctrina, estoy presentando antiguas verdades rescatadas de la estructura del error y colocándolas en una nueva perspectiva. El Señor no estaba predicando algo nuevo, estaba dando la misma enseñanza que se dio en el Antiguo Testamento, se le estaba dando ya para su tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, dice la pregunta: ¿qué explicación dio? Vamos a la respuesta. Mi doctrina es de aquel que me envió. Mi doctrina es de aquel que me envió. Es la misma doctrina que se puede presentar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No cambia. La interpretación de la palabra de Dios tiene un mismo sentido, no tiene un sentido diferente, y no es que cada uno le dé su propia interpretación. La misma Biblia le da su propia interpretación, y en este sentido esta doctrina es de aquel que había dado a su Hijo en conocer todas esas verdades. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos pues lo que dice el comentario bíblico en el tomo 5, en la página 1110. Lo que el Señor mencionó se estaba ya dando para su tiempo, cuando Él dijo: no estoy predicando una nueva doctrina, estoy presentando antiguas verdades rescatadas de la estructura del error y colocándolas en una nueva perspectiva. El Señor no predicó nada nuevo como para confundir. Entonces, este evangelio que comenzó desde un principio en el Antiguo Testamento también se estaba dando ya para su época en el Nuevo Testamento, o sea, con la venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos una pregunta más: ¿cuál fue la verdad presente enseñada después de la ascensión de Cristo? En 1 de Juan, el capítulo 1, del 1 al 3, dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 1 y del 1 al 3. Vamos a lecturar. Entonces la palabra dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces dice, hermanos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y lo que menciona, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Entonces, también tenemos un libro más, en 2 de Pedro, capítulo 1, 12, 15 y 16. 2 de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 12, y luego vamos a leer el verso 15 y 16. Entonces dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. También yo os procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas,
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice la palabra, esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas. ¿Por qué? Vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Para su tiempo, cuando se daba a conocer el mensaje de Cristo, en lo que se refiere a su primera venida, el pueblo, los discípulos, su predicación. Entonces, también el libro de San Juan, el capítulo 17, del 17 al 20, dice lo siguiente. Vamos a lecturar, y si tienen allí el texto pueden también lecturar junto con nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice el testimonio en Hechos de los Apóstoles, la página 415. Cuando después de su ascensión de Cristo, el Espíritu Santo trajo sus enseñanzas a la memoria de los discípulos, se despertaron sus sentidos dormidos. El significado de estas verdades iluminó sus mentes como una nueva revelación. Y la verdad pura y sin adulteración se hizo lugar. Entonces la maravillosa experiencia de la vida de Cristo llegó a ser suya. La palabra dio testimonio por medio de ellos. Los hombres de su elección proclamaron la importante verdad. Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. El apóstol exhortó a los creyentes a estudiar las Escrituras para que por medio de un adecuado entendimiento de ellos pudiesen realizar una segura obra para la eternidad. Adecuado, Pedro comprobó que en la experiencia de cada persona que finalmente obtiene la victoria, existen momentos de perplejidad y prueba. Pero sabía también que la comprensión de las Escrituras podía capacitar al tentado, trayendo a la mente promesas que podían confortar el corazón y reforzar la fe en el poderoso. Hechos de los Apóstoles, página 415. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál fue la verdad presente? Enseñada después de la ascensión de Cristo, tenemos la respuesta. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa era la verdad para su tiempo, porque se daba a conocer la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento. Entonces también tenemos una pregunta más. ¿Cómo esa verdad nos afecta también hoy? En otras palabras, ¿cómo esa verdad hoy en día incluye lo que tenemos que hacer? Dice también la respuesta, porque esa verdad nos hace libres. Entonces, ¿cómo puede afectar en cierta parte a un ser humano que esté esclavo del pecado? En cierta parte, esa verdad lo hará libre. Entonces dice, porque esa verdad nos hace libres. Entonces, mis queridos hermanos, el Evangelio, una verdad eterna, tendrá trascendencia desde un principio hasta un final. Pero, ¿final de qué? Final de la historia de esta tierra, porque el Evangelio tendrá otro panorama que desarrollar cuando Cristo se ha levantado nuevamente en su tiempo para ser coronado en la gran victoria que tendrá de llevar a sus escogidos. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta, ese Evangelio, una verdad eterna, no tendrá fin. Seguiremos aprendiendo mientras existamos en esta historia, seguiremos viendo cómo fue y cómo será el sistema de este bendito Evangelio. Que Dios los bendiga en esta mañana y que cada uno de nosotros meditemos en lo que hemos estudiado y que el Señor nos ampare con su gracia y que su perdón sea eterno. Dios les bendiga, un abrazo para cada uno de ustedes, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.